Bienvenidas al día 1 de este audio programa gratuito, Habita, Sana, Florece. En este día vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo físico. Vamos a comprender internamente cómo todo está conectado. Vamos a conocer mejor nuestro cuerpo de mujer, a pesar de que vamos a tener un día completo, que es el día 4, en donde vamos a hablar solamente de nuestra salud hormonal. Pero desde ahora ya vamos a comenzar a comprender mejor nuestro cuerpo de mujer. Así que yo quise elaborar esta serie en base a mi historia. Para mí, la historia, nuestra historia, es lo más poderoso que tenemos. Es lo que nuestra alma viene a experimentar aquí en la 3D para luego poder compartirlo con los demás, para luego poder darte esta herramienta, darte estas herramientas que tú vas a poder integrar en tu vida, porque una persona ya logró integrarlas, porque una persona ya logró ver la luz, ya logró salir y ya logró tener algo que le ayudó en su proceso. Así que, como ustedes ya sabían, en el episodio número 49 yo les conté cómo estaba habitando este cambio de identidad. Si no han escuchado ese episodio, podría ser una buena idea porque este quizá es la continuidad de todo lo que les conté dentro de ese episodio. Y sí, me encontraba y me encuentro todavía transitando este cambio de identidad que vine a experimentar aquí dentro de mi cuerpo. Ustedes saben que ya he pasado por un camino largo de liberación, de entender mi cuerpo, de hacer más conciencia, de comprender lo que llevo dentro, de sanar linajes, bueno, ha sido todo un camino. Y llega un momento determinado en que es el momento ya que todo ese trabajo que se ha venido acumulando por años ya lo veas realmente integrado dentro de tu cuerpo físico. Si bien es cierto, sí se ven cambios en el exterior, pero que ya lo veas integrado dentro de ti, que ya te hagas consciente de cosas que antes pasaban desapercibidas, es el resultado del cúmulo de todo lo que has venido trabajando. Entonces, yo ya me encontraba transitando este cambio de identidad. Yo ya me estaba sintiendo como habían estas dos identidades, como la antigua y la nueva que quería ingresar dentro de mí. Lo estaba sintiendo muy fuerte y me estaba costando poder comprender todo este proceso, cómo levantarme cada día y poder como integrar estas dos partes de mí que estaban queriendo ya como equilibrarse, como quizá una despedida del anterior y que toda la nueva identidad que yo misma me encargaba de construir tome un gran espacio. Cuando atravesé todo este proceso, fue febrero más o menos, y de la mano de todo este proceso llegó una enfermedad que fue una infección a los riñones, una perionefritis que me dio aparentemente de la nada y empezó con un dolor súper fuerte en todo mi cuerpo, súper fuerte. Yo sentía que me estaban dando palazos en el cuerpo. No era un dolor localizado. Y yo no tomo pastillas desde hace 6 años más o menos. Entonces yo pensaba que ese dolor era quizá por una gripe, porque era como el típico dolor que te duele todo el cuerpo cuando ya te va a llegar una gripe fuerte. Pero no tenía ni dolor de garganta, no tenía ni estornudos, no tenía nada que me muestre síntomas de que podía ser una gripe. Entonces seguí esperando. Día 2, mucho dolor de cuerpo. Día 3, mucho dolor de cuerpo. Día 3 a la madrugada, un dolor muy fuerte del cuerpo. Y fue cuando mi esposo me dijo, vamos a emergencias porque ya no es normal que te esté doliendo tanto. Y acepté irme a pesar de que yo tenía como internamente una pelea muy fuerte con todo el sistema de salud, porque hace 6 años fue que básicamente yo me despedí del sistema y fue como que me salgo de aquí, empiezo a estudiar, empiezo a comprender mi cuerpo por mi cuenta. Pero era necesario irme, no solamente para que me atienda, sino también para poder hacer las paces, para poder integrar de nuevo este sistema a mi vida y comprender y aceptar que estoy dentro de este sistema y que por más que quiera, me va a acompañar siempre. Entonces, creo que haberlo dejado a un lado por unos tantos años estuvo bien dentro de mi proceso, pero era momento de regresar. Así que llegué a emergencias, me hicieron exámenes, me hicieron una ecografía y resulta que mis niveles de bacterias estaban muy elevados y la infección estaba atacando los riñones. Yo me preocupé porque mi papá recién había tenido cáncer al riñón, le operaron, le sacaron, todo salió bien, gracias a Dios, pero era el mismo riñón que mi papá había tenido el cáncer. Entonces, bueno, me hicieron ecografías, me hicieron exámenes, todo estuvo bien, pero me enviaron antibióticos, 10 días de antibióticos. La inflamación, la infección estaba muy,
muy avanzada y mi riñón estaba inflamado por el mismo hecho de la infección. Entonces tenía que tomar antibióticos. Y en ese momento tenía mucha como niebla mental, o sea, como que no tenía claridad. Y lo único que podía hacer en ese entonces era tomarlos, porque aparte era de madrugada, yo estaba con mucho dolor y digamos que no había otra opción. Entonces accedí en ese momento sin como quizá tener más información, sino simplemente como que está bien. Sí, consulté aparte, como que ver a ver si estaban bien los antibióticos que me mandaron, etcétera. Bueno, tomé los antibióticos, 10 días, me empecé a sentir mejor, el dolor bajó prácticamente al día siguiente, o sea, todo empezó como a mejorar en cuanto a la infección a los riñones. Y luego el dolor ya se empezó a localizar más en la espalda, ya sentía como los riñones eran los que me dolían y ya no era el dolor en todo el cuerpo. Luego ya investigando comprendí que el cuerpo empieza como a querer protegerse porque ve algo extraño y por eso es el dolor en todo el cuerpo y por eso también es el dolor en todo el cuerpo cuando hay gripe. Porque tus linfocitos son los que a la final como que se proliferan para poder defender y combatir la infección que está habiendo en tu cuerpo. Entonces, bueno, pasaron los días, tomé los antibióticos, pasaron los 10 días y digamos que de la infección yo estaba mejor. El único síntoma que todavía tenía era que tenía muchas ganas de orinar, pero era normal. Resulta que después de aproximadamente una semana, yo todavía seguía con un poco de dolor y cuando estaba parada me seguían doliendo los riñones. Entonces decidí hacerme ver con un especialista, que fue el que lo operó a mi papá, que es el esposo de una amiga. Entonces como que había confianza para poder como contarle, conversar, etcétera. Y bueno, me mandó a hacer muchos exámenes para poder comprender el porqué de la infección, para ver si tenía otra vez infección. No había tenido infección de nuevo, pero el dolor seguía ahí. Me hice una tomografía. Ustedes no saben el dolor que sentí en la tomografía a nivel energético. Ustedes me dirán loca, pero yo sentí como en esa tomografía mi cuerpo energético estaba siendo atacado por toda esa radiación que uno siente, a pesar de que no es una radiación fuertísima, pero yo lo sentí y yo salí mal después de esa tomografía. O sea, energéticamente yo estaba muy débil y todo este proceso, que fue bastante largo, me tomó muchísimo de mi energía, me tomó muchísimas reservas energéticas porque me estaba desgastando energéticamente hablando. Me hicieron otro examen porque la tomografía prácticamente salió todo bien. Mi riñón sí seguía inflamado, pero encontraron algo en el apéndice que eran como unas bolitas que tenía dentro del apéndice, pero todo estaba bien, nada, nada más, nada extraño. Luego me hizo otro examen para poder entender si tal vez la orina era la que se me estaba regresando y por eso la infección en los riñones. Nada, salió todo bien. Entonces, no había algo físico, algo clínico, algo biológico que haya podido como que indicar la infección a los riñones. Yo había estado haciendo un trabajo de liberación emocional fuerte con la de mi papá y yo comprendí la conexión tan grande que yo tenía y el parecido tan grande que yo tenía con mi papá a nivel emocional. Todo ese proceso de liberación, de sacar, de también darme este como permiso del cambio de identidad, de soltar un montón de cosas, de también liberar el miedo, que era el miedo que mi papá cargaba también y el porqué de su cáncer. Todo eso llevó a que mi cuerpo no solamente colapse hablando físicamente y a nivel de enfermedad, sino también que saque todo eso que estaba cargando. Y yo lo veo desde este punto de vista de la liberación emocional y que el cuerpo tiene que atravesar un movimiento para que pueda volver a como volver a ese estado en el que ya está más limpio, en el que ya está más libre. Y yo me quedé con eso, porque si clínicamente no había nada que me muestre el porqué de la infección, yo me quedé con esto. Claramente que si hablamos biológicamente, mi microbiota quizá estaba inestable por el mismo hecho que yo ya venía atravesando este cambio de identidad, que ya venía teniendo estos picos emocionales, que ya venía quizá estando muy triste porque no estaba logrando entender cómo manejar todo esto. Y ahí tu microbiota se desestabiliza. Cuando hay un tipo em, emociones muy fuertes o cuando estás atravesando momentos tristes. Ahí es que se desequilibra. Al momento en el que esto se desequilibró, es que las bacterias malas se proliferaron y que me llegó la infección. Pero también tiene una raíz emocional y con esto quiero que veamos también la conexión con el cuerpo emocional,
quiero que comprendamos también cómo nuestra parte emocional tiene tanto que ver en el cuerpo físico. Y todo esto vamos a revisar dentro de Habítate. Ya las inscripciones se abren el 13 de julio y que vamos a comprender paso a paso. Vamos a tener un protocolo de 21 días para poder liberar, para poder comprender, para poder llenarnos de todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y también vamos a tener herramientas como la escritura y la respiración que nos van a permitir liberar. Liberar, porque esto es lo más importante, liberar. Me di cuenta en todo este proceso. Una vez que terminé de tomar los antibióticos, que ya fueron 10 días de antibióticos y que pasó todo esto y que luego los exámenes, empezaron otros síntomas. Empezaron otros síntomas. Yo pensé que ahí ya se había acabado, pero ahí recién comenzaba. Ahí recién comenzaba todo. Comenzó una depresión quizá un poquito más fuerte de la que había tenido ya en mi cambio de identidad. Comenzaron los picos emocionales súper fuertes. Comencé a sentir mucha niebla mental, no tenía claridad en absolutamente nada, me sentía muy desgastada energéticamente hablando, medio cándida, porque cuando los antibióticos, si bien es cierto, sí mataron las bacterias malas que me estaban atacando, pero también mataron las buenas. Y yo en ese momento no lo pude ver, pero luego, cuando ya empecé a tener estos síntomas, empecé a investigar el porqué de todo esto, y ahí fue que obtuve tanta información que es la que se los comparto en la serie anterior de salud y bienestar. A lo que me llevó todo esto fue a desgastarme tanto energéticamente, emocionalmente y mentalmente que colapsó todo mi sistema interno y por ende también colapsaron mis hormonas, por ende también colapsó mi sistema hormonal. Y con esto quiero que veamos cómo nuestro cuerpo de mujer, no quiero decir que es más delicado, pero el hecho de que nosotros tengamos como nuestras hormonas, que tengamos el estrógeno, la progesterona que rigen mes a mes nuestro ciclo, básicamente nos hace que sí tengamos más sensibilidad a las cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo biológicamente hablando y emocionalmente también. Una vez que em, pasó ya todo este proceso de poder comprender qué estaba pasando internamente, tuve más claridad, porque tuve más paz, porque ya no era como este dolor que me llegó de la nada, que me llevó a emergencias de la nada y que no sabía el por qué, sino que darme a mí las razones, comprender las razones del por qué llegó la enfermedad, comprender el por qué después yo estaba así, esto me dio mucha paz. Y esto es lo que yo quiero que ustedes logren, el empoderamiento en su cuerpo para que puedan comprender los síntomas y para que sepan que están relacionados. Una vez que pasó todo esto, tuve mi primer ciclo menstrual después de la enfermedad y fue un ciclo demasiado doloroso, un dolor tan fuerte, tan fuerte que tuve que irme otra vez a emergencias. Porque me estaba doliendo mi parte derecha como por el apéndice. Y yo ya había aparecido en la tomografía que tenía estas apendicolitis, que son unas como bolitas que hay en el apéndice, y el apéndice está inflamado. Cuando esto sucede hay que operar por apendicitis. Pero resulta que ya cuando llegué a emergencias me dijeron que tengo que irme donde un cirujano porque la única opción es que me operen. Fui donde el cirujano, me hizo todos mis exámenes clínicos y no tenía una razón para que me operen porque todo estaba bien. Entonces, yo internamente ya sabía lo que estaba sucediendo, pero creo que a veces el cerebro lógico sí necesita que te den una razón, como que esta parte como de exámenes, o sea, sí hacerte exámenes, sí comprender cómo está, pero internamente yo sabía el por qué estaba así. Y era porque cuando te llega tu ciclo menstrual, tu útero se inflama por el mismo hecho de que está trabajando para poder sacar la sangre. Y tu útero está muy pegadito al intestino. Cuando tu intestino no está bien, o sea, cuando hay disbiosis, que en este caso yo estaba con disbiosis, porque recordemos que la disbiosis es cuando tu cantidad de bacterias buenas baja muchísimo y ya no tienes bacterias buenas que combatan lo que está sucediendo internamente dentro de ti, la comida te hace mal, etc. Entonces, como llegó la menstruación, mi intestino estaba muy delicado, sin bacterias, y estaban sucediendo cosas dentro del intestino. Incluso había más inflamación, porque ya el intestino inflamado más el útero inflamado se chocan. Y recordemos que mi apéndice también estaba inflamado. Entonces yo sentía el dolor en toda la zona, de los tres órganos, por así decirlo, el apéndice, el intestino y el útero. Y yo sentía muy fuerte esto. Pero como tenía el diagnóstico de estos apendicolitis, podía llegar a ser apendicitis. Gracias a Dios tampoco fue. Pero al hecho de yo también ya tener la información,
y yo poder como contarle al doctor y decirle, a ver, pasó esto, es esto, es esto, es esto. Justo ese día yo estaba probando lates y no sé por qué no pensé en que tal vez por el mismo hecho de que estaba atravesando todo, como digo, tenía mucha niebla mental, no estaba teniendo tanta claridad en esos momentos. Y estaba haciendo un latte con crema de leche porque quería probar un foam nuevo, pero pondría una cucharada de crema de leche al foam y eso fue todo para que básicamente todo explote. Llegué a donde el doctor, le conté y le dije, a ver, pasa esto, tomé crema de leche, tengo esto, em, estoy con la regla, me siento muy inflamado, ¿puede ser eso? Y el doctor, como que no creo que sea eso, más bien hagamos exámenes y todo. Bueno, una vez que llegaron los exámenes, el doctor habló con mi esposo y le dijo, la verdad es que parece que ella tiene razón, o sea, realmente sí fue eso. Entonces, claro, eso también me da a mí como digamos que el reconocer también esta parte de mí, esta intuición que yo internamente sabía, que no solamente es intuición, sino también es el que yo ya reconozco mi cuerpo, el que yo ya sé qué le sucede, el que yo ya sé internamente cómo están mis órganos, por eso es tan importante comprender cómo funciona tu cuerpo físico y comprender cómo todo esto está conectado. Una vez que tuve este diagnóstico, después de este de aquí y de la mano también estaba la cándida, de la mano también una gripe, de la mano también la depresión, de la mano también los picos emocionales fuertes y de la mano también mi dermatitis, que la tengo en esta mano de aquí. Está mejorando, ya está mejor a como estaba. Mi dermatitis habla en mis manos. Mi dermatitis desde hace 6 años que yo tuve la primera vez, no, más, hace 6 años la empecé a sanar. Yo creería que son unos 13 años que yo tenía dermatitis. Siempre fue mis manos, siempre eran mis manos que estaban como... em, a mí la dermatitis me llega en forma de que se me inflaman demasiado las manos, se me raspan, me sale sangre, esa es mi dermatitis. Y siempre es en las manos. Entonces ahora volvió. Entonces yo decía, qué increíble cómo están volviendo los síntomas que hace años ya sufrí y ya viví, pero ya comprendía que era que todo estaba relacionado. Nosotros tenemos este eje intestino, sistema nervioso, piel. Tomemos en cuenta que todo este proceso a mí me desgastó demasiado. Las tomografías, los exámenes de sangre, ahora les estoy contando rápido, pero realmente fueron muchísimos exámenes, examen de orina, examen de sangre, las tomografías, las ecografías, el otro examen. O sea, fue un desgaste energético muy, muy fuerte, porque yo ya no estaba acostumbrada a esto. Y volver a todo, que los exámenes, que esto te desgasta. Ir donde el doctor, escuchar, te desgasta, te desgasta. Y eso te quita energía y eso también afecta a tu salud mental. Y también el hecho de que otra vez esté atravesando por esto, las emociones también están dentro de ti, de la mano tener que sostener un negocio, no es fácil, no es sencillo. Entonces yo estaba atravesando por todo esto y mi sistema nervioso estaba alterado por todo lo que estaba sucediendo, tenía disbiosis en mi intestino, entonces, ¿qué iba a pasar? Mi piel iba a hablar de nuevo, porque igual las espinillas volvieron a salir, la dermatitis regresó, entonces ahí comprendí y le di las razones a mi cerebro, y más que yo darle, sino que mi cuerpo le daba razones a mi cerebro para que siga comprendiendo la conexión tan fuerte que hay entre cuando hay disbiosis en tu intestino, cuando tú estás estresada por algún momento que estás atravesando, y tu piel y tus hormonas. Porque el segundo mes, ya cuando digamos que ya había pasado un poco más y que yo pensé que ya estaba mejor, empecé a tener y a sentir síntomas hormonales. Entonces, aquí viene la conexión que yo quiero que todas las mujeres comencemos a sentir dentro de nuestro cuerpo. Como les dije, en el día 4 vamos a tener solamente el episodio completo de nuestra parte hormonal, pero aquí vamos a empezar a ingresar un poquito, porque cuando ya conoces tu cuerpo de mujer, sabes si algo no está bien. Entonces, todos estos años también yo he venido ya conectando con mi ciclo, con mis fases, comprendiendo cada una de mis fases, qué necesito, mi alimentación, etcétera. Y yo exactamente sé qué día ovulo, exactamente sé el día en el que ovulo. Y este mes no ovulé, este último ciclo no ovulé. Y fue tan claro, lo sentí tan fuerte y también me sentí tan triste porque ya empezó a afectar a mis hormonas. O sea, ya empezó que
Como ven, no fue todo de golpe, sino iba siendo progresivo. Yo pensé que ya se había acabado. Resulta que no se acabó. Resulta que continuaba. Resulta que seguía. Y esto me puso muy triste, porque no ovular, un ciclo anovulatorio, yo sentí dentro de mí que era un ciclo que quizá mi feminidad no estaba como su 100%, y me dio mucha tristeza. Pero también al mismo tiempo integré mucho la compasión de que mi cuerpo estaba atravesando todo este proceso, de que el estrés, de que los antibióticos, de que la medicina, de que los exámenes, de todo iban a provocar esto de aquí. Cuando tú estás muy conectada con tu cuerpo y sabes exactamente cuando ya estás sana y sabes los síntomas que llegan después de mucho tiempo sana, empiezas a comprender que hay cosas que no son normales. Este mes también tuve un manchado premenstrual, que yo, si no estoy mal, sí lo tenía, pero hace muchísimos años y yo lo normalizaba tanto que cuando ya se fue, como que también solamente se fue, pero ahora que volvió dije, esto no es normal. Ya no había tenido este manchado premenstrual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, claro, hay muchas cosas internas que empiezan a alterarse. No solamente, digamos que mi caso fue y se disparó mucho por la toma de antibióticos, pero esta disbiosis se va generando con las tomas de decisiones que tú vas haciendo en tu día a día. Cómo decides levantarte, cómo decides habitar tu cuerpo, qué decides hacer, qué no decides hacer, em, cómo decides alimentar tu día a día, qué alimentos decides integrar, qué alimentos decides retirar, cómo están tus emociones internamente, cómo te estás sintiendo. Todo esto va alimentando o va también restando el alimento para tus bacterias internas que lo necesitan. Y también en todo este tiempo me di cuenta de que realmente las bacterias ocupan un papel muy grande dentro de nosotros y sobre todo porque están en nuestro intestino, nuestra microbiota intestinal ocupa un papel muy grande dentro del cuerpo. Y también darle esa importancia, o sea que realmente la comida no es solamente la comida, realmente es el alimento que tú estás integrando a tu cuerpo para que todo funcione en coherencia, para que todo funcione en equilibrio. Y también este tiempo que estuve enferma, que fueron los primeros días en los que estaban tomando antibióticos, en los que me dolía el cuerpo, yo no tenía energía para cocinarme, yo no tenía energía para ni siquiera saber qué poner en mi plato, que no, nada, y mucha niebla mental. Entonces todo esto de aquí también me llevó que los primeros días que estaba atravesando la enfermedad, no me estaba alimentando bien, estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, porque me estaba sintiendo muy mal. Y todo esto de aquí empieza el círculo, porque si no me estaba alimentando bien y aparte ya estaba sufriendo todo esto de aquí, le estaba dando más razones a mi cuerpo para que todavía no se recupere y no se recupere, pero me pongo a pensar y digo, tampoco tenía energía, hasta que un día, porque este es el círculo en el que entramos y se hace tan difícil de salir, hasta que un día me levanté y dije, voy a hacer un poquito más de lo que no hice ayer. Entonces, ¿qué empecé? Todo este tiempo tampoco he podido volver al ejercicio como antes lo estaba haciendo. Ustedes saben que me estaba yendo al gimnasio, estaba levantando full peso, me estaba sintiendo full fuerte, mi cuerpo estaba súper fuerte, súper tonificado y eso ya no ha podido ser así. Entonces empecé a hacer un 1% más, un poquito más de lo que no hacía el día anterior. Entonces empecé a darme amor en forma de alimentos, empecé a cocinarme ya tomando en cuenta realmente lo que necesito, porque dije, a ver, si mis bacterias se tienen que proliferar, tengo que comer más vegetales, tengo que comer más fibra, tengo que volver a conectarme con mi ciclo porque me había desconectado por completo en esos meses. Tengo que volver a alimentarme con mi ciclo, tengo que volver a comer lo que necesito comer para que empiece a salir adelante. Caso contrario, no iba a salir adelante. Y es difícil porque las ganas no hay, porque la depresión, la tristeza, las emociones estaban a flor de piel. Pero si yo no tomaba esa decisión de hacer un 1% más de lo que no podía hacer el día anterior, y así un 1%, un 1%, un 1%, y este 1% se los digo en forma de que bajaba y ya me hacía una ensalada con amor. Bajaba y ya decidía estirar el cuerpo, porque tampoco podía hacer movimientos fuertes. Y así, un 1%, un 1%, un poquito. No necesitas hacer algo grandioso para salir de donde estás. No necesitas tomar como o volver a como estabas antes porque no vas a poder, porque va a ser insostenible, porque si energéticamente no estás bien con tu energía al 100%,
que tu salud mental está inestable, tu salud emocional está en picos. No puedes volver a como estabas antes. Y claro que da nostalgia, claro que a mí me da muchísima nostalgia y añoro mucho, por así decirlo, como estaba antes. O sea, como mi ciclo menstrual estaba tan regulado, como ovulaba todos los meses. Este mes que no ovulé, como les dije, fue muy triste. Fue como un duelo chiquito que tuve que evitarlo y que tuve que pasarlo porque me di cuenta de esto. Em, no, el no poder hacer ejercicio, el ya no poder levantar tanto peso como levantaba antes, el no tener energía para irme al gimnasio otra vez. Y lo añoras y te da tristeza, pero al mismo tiempo integras la compasión y la compasión es el puente que te lleva al amor. Y ahí, una vez que integras la compasión por tu cuerpo y por el proceso, te das cuenta y empiezas a quererte más y empiezas a darte más amor en forma de alimentación, en forma de movimiento, en forma de, para mí también muy sanador dentro de todo este proceso ha sido compartir mi historia, ha sido poder contar todo esto, ha sido del dolor poder sacar algo grande para que les ayude a las demás. Ha sido para ustedes, para que puedan sentirse conectadas con mi historia. Ha sido estudiar más, ha sido leer más, ha sido conocerme más, ha sido tener más reflexiones acerca de la salud y del bienestar que creo que lo he venido compartiendo durante todo este tiempo. Ha sido poder valorar vivir en un cuerpo sano, si todo este tiempo estuve viviendo en un cuerpo sano y que ahora que no esté sana, pero que otra vez estoy atravesando por un problema de salud que como que se desencadena y se desencadena y se desencadena y que parece que no hubiera un final. em, Me ha hecho que valore mucho la salud y sobre todo también el habitar los días en bienestar, en calma, en levantarte y en vivir en un cuerpo sin dolor y no normalizar los síntomas, porque algo también que me ha pasado en estos últimos meses ha sido que no estoy descansando bien, me estoy levantando a la madrugada, 3 de la mañana, de la nada, abro los ojos y claro, eso ya corta el sueño y ya no tienes un ciclo de sueño completo. Entonces han sido muchos cambios que he estado viendo dentro de mí, como digo, en la salud de mi piel, en mi salud digestiva, porque la comida, a pesar de que estoy alimentándome ya, ahora sí, muy bien, todavía hay cositas que siento que me están como no haciendo del todo bien, pero también integras la compasión, que estás atravesando por un proceso y que ya estoy haciendo lo que tengo en mis manos para poder ir sanando, pero que también toma tiempo. Entonces este proceso también me permitió integrar la paciencia, lo valioso que es tener paciencia, porque el cuerpo se tiene que ir regenerando de a poco. Entonces, salud de la piel, como vieron, mis hormonas, los ciclos menstruales, mi ciclo menstrual, cómo se desequilibró, cómo el dolor menstrual llegó muchísimo más fuerte. Yo ya había tenido, si no estoy mal, 5 ciclos sin dolor, porque me enfocaba mucho en este dolor. Yo siempre tuve dolor, siempre. Pero empecé a estudiar y a entender mi cuerpo para dejar de tener dolor. Cuando tuve ya estos ciclos sin dolor, vino la enfermedad y ahora estoy viviendo estos ciclos con mucho más dolor de antes. Y es realmente por lo que estoy viviendo ahora, por toda esta disbiosis y por todo el proceso también de estrés y todo, como les digo, está conectado. La salud mental. Yo sí tiendo, he tendido a como caer en depresión. Yo sí tenía depresiones como no profundas, no como de hundirme, pero sí tenía estas depresiones, sí tiendo a ser depresiva, también tiendo a tener ansiedad, ataques de pánico, yo se los he contado por aquí. Entonces yo ya sé cuando estoy atravesando por una depresión, porque ya me conozco. Y años que no lo había experimentado otra vez, años que no me había sentido así de nuevo. Entonces quiero que vean cómo todo está conectado, cómo nada está por separado, cómo tu cuerpo físico reacciona a las emociones, cómo también la salud mental reacciona a cómo tú estás viviendo internamente el proceso, cómo la salud de tu piel básicamente es la que habla cuando todo internamente está desequilibrado, cómo tu ciclo menstrual empieza a desequilibrarse. Y algo que yo también agradecí en uno de mis ciclos, si no se me fue hace 2 ciclos, que yo seguía menstruando la fecha que era. No me retrasé, no hubo retraso, yo solo le agradecí a mi cuerpo y le decía gracias porque a pesar de todo lo que hemos pasado, sigo estando regular. Y eso sí lo agradecí mucho, pero fue el siguiente ciclo que fue anovulatorio y ahí fue que me dolió mucho, pero también, como digo, la compasión y comprender que tenemos que irnos regulando. Algo que también me sucedió este ciclo fue que me duró mucho
la menstruación, fueron 6 días. Yo estaba en 3 días ya. Entonces, todas estas cositas no son normales, solo que las hemos llegado a normalizar. Quizá al despertarnos a la madrugada ya se volvió normal. Quizá el que nos haga mala comida ya se volvió normal. Quizá el que manchemos antes del periodo se volvió normal. Quizá el no saber si estamos ovulando o no es más normal que qué, porque esto nunca nos enseñaron. Nunca nos enseñaron a estar tan conectados con con nuestro cuerpo para saber si ovulamos o no. En el día 4 les voy a enseñar cómo saber si están ovulando o no, para que se den cuenta de esto. Porque aquí también vienen, y me atrevo a mencionar esto porque va de la mano, el por qué muchas mujeres quizá no pueden quedar embarazadas y es porque tampoco saben exactamente si están ovulando o no. El hecho de que tú tengas un sangrado, el hecho de que te llegue la menstruación el día que es, no significa que tu ciclo está sano. Tu ciclo está sano cuando ovulas. Si no ovulas, hay algo que está en desequilibrio, como a mí me pasó este mes. Entonces, como mujeres, tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que saber cómo todo está internamente conectado, tenemos que comprender que nuestra salud hormonal es muy importante. Tenemos que comprender cómo nuestra piel habla, porque cuando las hormonas internamente se desequilibran, nuestra piel habla en forma de granitos, en forma de dermatitis, en forma de alergias, habla de muchas formas, pero habla. Y comprender, entender nuestro cuerpo cómo funciona, nos va a ayudar a estar empoderados y a lograr alcanzar un poco de paz en medio de todo el proceso, porque el proceso no es fácil, porque las mujeres que viven en cuerpos que quizá vinieron más susceptibles a la enfermedad me conocen. Y digo más susceptibles porque yo en todo este proceso, como se los conté en la serie de salud y bienestar, también uní muchos cabos. Entonces, el por qué yo tiendo a enfermarme del estómago, el por qué yo tiendo a tener dermatitis, el por qué, y es porque yo nací por cesárea y desde muy chiquita recibí antibióticos porque tenía infección en las vías urinarias, desde muy chiquita. Y las tenía recurrentes y como que regresaban y regresaban y regresaban hasta mis 12 años aproximadamente. Yo tomé antibióticos cada que me llegaba una infección. Y la toma de antibióticos por ciclos te destruye por completo tu microbiota. Es por eso que yo a mis 15 años yo tuve gastritis. Es por eso que luego desarrollé un intestino permeable. Es por eso mi dermatitis. Entonces, tu historia empieza desde mucho antes de lo que empieza la enfermedad. La historia de enfermedad, el historial, empieza muchísimo antes, desde el día en que naciste. Entonces también averigua cómo naciste, cómo fue el nacimiento. Mi nacimiento fue doloroso, mi mamá me lo cuenta, sufrió mucho ella, yo no nacía, yo me demoré mucho en nacer. Entonces todo eso cuenta porque emocionalmente afecta. Emocionalmente y energéticamente te afecta la forma en la que tú naciste. Si hubo algo emocional, si hubo algo biológico, te va a afectar en tu salud después. Entonces, yo sé que no todas las mujeres atraviesan por problemas de salud y qué hermoso y qué bendición que vivan en un cuerpo sano, pero a mí sí me ha tocado atravesar por problemas de salud bastante fuertes y recurrentes. Es por eso que yo ahora estoy alzando la voz y estoy dando a conocer muchísimo más acerca de la salud y el bienestar y cómo habitar un cuerpo en el que tú te sientas tranquila, en el que te sientas libre, en el que sepas qué hacer, en el que tengas las herramientas para entender qué hacer y cómo cambiar lo que te está sucediendo internamente. Esa es la clave y esa es la base, que tú puedas comprender que todo internamente está conectado. Y espero que hoy con mi historia ustedes hayan podido entender cómo todo está relacionado, cómo nada está, cómo esos síntomas que parecen que son normales realmente no son normales. Y es que hay un desequilibrio interno. Y si tus exámenes, como en mi caso, te sale todo bien, porque no hay tal vez algo clínico, pero internamente sí hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio que te está haciendo a ti que tú no te sientas a gusto, que no estés habitando ese cuerpo sano y solamente cuando estás sana valoras el hecho de haberlo estado. Porque yo estoy valorando ahora mucho de estos 5 o 6 años que viví sin dolor, que a lo más, lo mucho que llegué a ver una gripe y nada más. Y ahora que volvió esto, entiendo y valoro muchísimo el habitar un cuerpo sano, el habitar un cuerpo en donde te sientas tranquila. Y el saber todo esto sí me ha dado mucha paz, porque como digo, ya sé los síntomas, ya sé cómo tratarlos, ya comprendo y me estoy tratando ahora yo misma con mis aceites esenciales, con mis probióticos, con mis enzimas, porque cuando tú comprendes que tienes una disbiosis,
necesitas probióticos y necesitas ya suplementación, pero tienes que complementarlo con comida real, tienes que complementarlo con alimentación cíclica, porque si no tus hormonas se van a desequilibrar más de lo que ya están. Tienes que saberte alimentar según tu ciclo, tienes que saberlo hacer, tienes que saber cómo desayunar, porque el desayuno es la base, es lo que te levanta, es lo que le da a tu cuerpo energía. Tienes que comer más fibra. Y yo me estoy, como digo, tratando con aceites esenciales porque me están apoyando en mi proceso, porque me están apoyando en mi proceso de recuperación. Los probióticos también me están apoyando en mi proceso de recuperación. Las enzimas también. ¿Y por qué estoy tomando probióticos y enzimas? Porque los probióticos me están ayudando a repoblar mi microbiota y las enzimas me están ayudando a tolerar los alimentos, porque por esta misma disbiosis estaba generando intolerancia a ciertos alimentos. Y las enzimas te ayudan a metabolizarlos. Los aceites esenciales me están apoyando en mi proceso para descansar mejor, para poder sanar también mi piel. Entonces, todo esto, estas herramientas que me están apoyando externamente, hablando, digamos, en forma de algo natural que ingresa a tu cuerpo para poder ayudarte en este proceso. Pero esto de aquí no puede funcionar si tú no te das lo que tu cuerpo necesita a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, a nivel de comprender qué necesita tu cuerpo en alimentos, acorde a tu ciclicidad. Todo esto dentro de Habítate lo vamos a tener porque estoy diseñando un protocolo que ya casi está listo, porque le estoy poniendo mucha energía para que durante 21 días sepas exactamente qué hacer. Nos vamos a enfocar en reparar tu intestino, liberar las emociones, entender qué es todo lo que está sucediendo dentro de ti a nivel emocional y a nivel físico. Vamos a equilibrar nuestras hormonas y el resultado de todo esto va a ser que nuestra piel va a volver a brillar, que nuestra piel va a estar sana. Entonces, con todas estas herramientas y con todos los apoyos externos que podemos darle a nuestro cuerpo, nos volvemos a equilibrar, pero toma tiempo, porque asimismo, como tomó tiempo que tú logres llegar a un equilibrio, en mi caso, después de tantos años lo logré. Y no digo que de la nada se haya ido todo, como haya desaparecido, pero sí fue rápido, como quizá todo se desequilibró, pero va a tomar tiempo equilibrarlo y hay que tener paciencia en el proceso. Y las decisiones que tomas hoy se van a ver reflejadas en un futuro extraordinario, se van a ver reflejadas en un nivel óptimo de salud, pero tienes que hacer un esfuerzo, que más que esfuerzo, es un acto de amor propio que haces por ti misma para llegar a un nivel óptimo de salud, porque tú misma tomas las decisiones de cuidarte más, de entender mejor tu cuerpo, de crear hábitos que te permitan alcanzar ese bienestar, de tener estrategias que te permitan comprender hacia dónde caminar para alcanzar esa salud y ese bienestar que tanto tu cuerpo anhela, porque si tú estás aquí escuchando es porque tu cuerpo está buscando alcanzar este nivel óptimo de salud y bienestar. Porque tu alma está queriendo habitar un cuerpo sano. Recordemos que el cuerpo es el hábitat del alma. Todo este tiempo también comprendí cómo me afectó tanto la salud de mi cuerpo físico a mi trabajo, a sostener mi negocio, a mi creatividad, etc. Esto es todo acerca de nuestro cuerpo físico. Espero que te haya quedado muy buena información. No olvides descargarte el PDF porque vas a encontrar esta herramienta que te digo que te va a ayudar a comprender mejor cómo tu salud emocional influye en tus enfermedades físicas. Descárgatelo aquí abajo en el link. Vas a tener todo el PDF para todos los 5 días de este audio programa. Y mañana vamos a hablar acerca de la salud mental. Te voy a compartir herramientas que me hayan ayudado en este proceso para poder salir de esta niebla mental, para poder salir de esta tristeza, para poder salir de esta oscuridad. Así que nos vemos mañana.